Dios te bendiga, amado amigo y hermano que me está sintonizando a esta hora. Este es vuestro hermano Luis Daniel Lugo que te saluda en el amor del Señor Jesucristo. En esta hora quiero compartir de manera más detallada la presentación titulada Los pactos en la Biblia. Vamos a ver que la Biblia nos muestra una serie de pactos que Dios estableció con la humanidad, que de alguna manera nos permite ver cuál ha sido el plan de Dios con el hombre y con la mujer desde el principio de la creación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y la pregunta obligatoria que nos tenemos que hacer es: ¿qué es un pacto? Un pacto lo define el diccionario como un acuerdo de carácter obligatorio entre dos o más partes, parecido a un contrato. Son como dos o tres personas o dos o tres partes, ya sea entre persona y organización, organización a organización, deciden establecer una relación o un acuerdo de negocio, y por lo tanto ellos establecen un contrato, un pacto, con el fin de llegar a un servicio o para proveer un producto en particular. ¿Qué otra cosa también nos define un pacto? Define la relación entre las partes, sean dos, sean tres, cómo van a actuar y las promesas que se cumplirán entre sí. En el contrato o en el pacto se establecen los términos, las condiciones, qué puede pasar si una de las dos partes no cumple con su parte del contrato, entre otras cosas. Unos ejemplos que tenemos de contrato que nosotros lo tenemos a diario es el siguiente. Tenemos la factura de agua, la factura de luz, la factura del celular. Cuando nosotros queremos tener ese servicio en nuestro hogar, o si es en el caso de celular, lo tenemos en nuestro bolsillo a la mano, pues normalmente firmamos un contrato donde nosotros nos comprometemos a pagar la factura mensualmente. La empresa se compromete a proveer un servicio y ahí en ese contrato se establecen los términos, las condiciones y qué puede pasar si, por ejemplo, yo no pago esa factura. Pues me corro el riesgo a que la compañía me suspenda el servicio. Tenemos otro ejemplo del contrato, un préstamo, ya sea de auto o un préstamo hipotecario. Si ahí se establece la cantidad de pagos que se deben hacer todos los meses, ¿qué puede pasar si no pago el préstamo de auto? Me lo pueden quitar. Un préstamo hipotecario que no pague, pues puedo perder el hogar, la casa. También tenemos un matrimonio, que es otro ejemplo de un contrato entre dos personas, un hombre y una mujer, que se comprometen delante de Dios y delante del ministro que los va a casar. Se comprometen a amarse, quererse, ayudarse en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días hasta que la muerte los separe. Y si una de las dos partes no cumple con su acuerdo, con el acuerdo del contrato, pues ese matrimonio corre peligro de que se disuelva por medio del divorcio. Estos son solamente algunos de los ejemplos de contrato que también nos lleva a la palabra pacto. Habiendo visto lo que dice el diccionario y unos ejemplos de lo que es un pacto, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia relacionada a la palabra pacto. Sabemos que Dios fue el que creó este término de contratos, de pactos, de acuerdos entre Él y la humanidad. Y vamos a ver qué dice la Biblia relacionada a el pacto. Nos dice que viene este término del hebreo berit, que es un acuerdo sagrado y vinculante entre Dios y su pueblo, primero con el pueblo de Israel y luego con la iglesia, similar a un contrato que establece una relación con términos, promesas y obligaciones específicas. Ahí es que Dios establece qué es lo que Él espera que tú y yo cumplamos,
¿Qué es lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel o personas en particular pudiesen cumplir para que Él pudiese, en ese caso, hacer la parte de su contrato que establecía que Él iba a dar unas bendiciones si el pueblo obedecía? Entonces, también nos dice el pacto sobre la Biblia lo siguiente: Dios es el que establece las condiciones exigiendo la obediencia de la humanidad a cambio de bendiciones y protección. Dios es el que establece las pautas, Él establece lo que Él espera, como dije anteriormente, de su pueblo, lo que Él esperaba de alguna persona en particular, y entonces Él, como veía en nosotros el cumplimiento de la parte nuestra, pues Dios se encargaba de cumplir con su parte. Como siempre se ha dicho, se nos dice, encárgate tú de los asuntos de Dios, que Dios se va a encargar de los asuntos tuyos. Entonces, la diferencia principal entre un pacto que el ser humano hace con otro ser humano y el pacto que Dios hace con el ser humano en las Escrituras es que el pacto humano se rompe si una de las dos partes no cumple con lo acordado. Igualito en los contratos que nosotros hacemos con otra persona o con alguna compañía de telecomunicaciones o con la factura de luz o de agua, si no pagamos nos pueden suspender el servicio y el contrato podría incluso quedar anulado. Pero tenemos una bendición entre lo que el hombre pacta y lo que Dios ha establecido. El pacto de Dios, los pactos que Dios ha establecido son una promesa segura, respaldada por un juramento similar a un testamento. Y nosotros conocemos lo que es la palabra testamento en términos generales, que es cuando una persona antes de morirse dice, pues yo voy a dejar propiedades a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, pero que ese contrato no entra en efecto hasta que la persona muere. Pero en la Biblia no necesariamente estamos hablando de este tipo de testamento. Por lo tanto, ahí es que viene el término en el Nuevo Testamento del griego diatheke. La palabra pacto es también otra palabra para testamento. Ambas palabras son sinónimas, aunque nosotros pensamos que es diferente, pero tiene bastante en común la palabra pacto y la palabra testamento. Por eso es que nosotros tenemos a la palabra de Dios, la Biblia, que se compone de dos pactos o dos testamentos. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que consta de 27 libros. Por lo tanto, nuestra Biblia tiene 66 libros, tiene dos testamentos o dos pactos, y esta Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años entre 40 autores aproximadamente, pero todos estos autores fueron divinamente inspirados por Dios. Cuando nosotros miramos unos estudios que se han hecho, la Biblia tiene sobre 63,000 referencias cruzadas desde Génesis a Apocalipsis, y muchos de estos autores no se conocieron. Sin embargo, cuando miramos la Biblia como una pieza completa, tiene una secuencia perfecta. Dios estableciendo todo perfectamente, el plan, los distintos pactos que Dios ha establecido con el hombre desde Adán hasta Jesucristo. Regresando a los pactos que se han establecido en la Biblia, aparte de los dos pactos principales, que es el Antiguo y el Nuevo, Dios ha establecido una serie de pactos con la humanidad. Y hay dos categorías principales que vamos a tomar en consideración para nosotros poder entrar de lleno a los pactos que aparecen en la Biblia. Tenemos los pactos condicionales,
donde tenemos que Dios ha establecido una serie de requisitos que el hombre y la mujer tenían que cumplir para que Dios se encargara de cumplir con la parte que le correspondía a él. Tenemos unos pactos incondicionales donde Dios estableció las pautas de ese contrato, pero la única diferencia era que Dios cumpliría con su parte del contrato sin importar que nosotros los humanos cumpliéramos con nuestra parte, porque lo que Dios ha establecido como promesa, Él la va a cumplir sin importar que tú y yo o el diablo se interponga en el camino de Dios. Habiendo presentado en términos generales lo que son los pactos, pues vamos a ver los diferentes pactos que aparecen en la Biblia. Hay muchos comentaristas dicen que hay 6, otros dicen que hay 7, otros dicen que hay 8, porque los que dicen 6 o 7 es que ellos combinan tal vez uno o dos pactos en uno solo, pero yo me voy a dar la tarea de presentar cada uno individualmente, independientemente de que algunos digan que son parte uno del otro, pero quise presentarlos para que nosotros veamos cómo es que ha sido el trato de Dios con la humanidad a través de la Biblia. Comenzamos con el primer pacto, que es el pacto edénico. Este se encuentra en Génesis capítulo 1 del 28 al 31 y capítulo 2 del 8 al 17, donde prácticamente Dios, luego de haber creado los cielos, la tierra, la vegetación, Dios estableció y creó al hombre y luego a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces Dios coloca a esta primera pareja en el huerto del Edén y le da una serie de instrucciones donde precisamente le dice: ahí tienes, trabájala, ahí tienes los animales para que tú te señorees sobre ellos, para que tú le pongas nombres a cada animal, tú vas a labrar la tierra, tú vas a hacerle todo, pero hay un detalle, hay un árbol que no puedes ni tocarlo ni comer de su fruto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día, le dijo el Señor específicamente en el capítulo 2 de Génesis, el día que tú comieras del fruto de ese árbol ibas a morir. Y no necesariamente estamos hablando de muerte física, sino que iba a haber una muerte espiritual, una separación de esa relación que Dios tuvo con Adán y Eva. Y nosotros sabemos que fue lo que pasó en el capítulo 3, cuando luego de que la serpiente apareció y los tentó, comieron del fruto que se supone que ellos no comieran, y Adán y Eva rompieron la parte de su pacto. Por lo tanto, Dios tuvo que establecer otro pacto. Y este segundo pacto es el pacto adánico. Está en el capítulo 3 de Génesis, versículos del 14 al 19. Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice la Biblia que ellos se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, Dios le preguntó a Adán y a Eva dónde estaban, porque ellos estaban escondiéndose. Ya Dios sabía lo que había sucedido. Y por lo tanto, Dios estableció un nuevo orden. Por eso fue que Dios hizo este pacto. Y este pacto estableció una maldición para la serpiente que se arrastraría sobre la tierra y que la descendencia de Adán le aplastaría en la cabeza, a pesar de que la serpiente le mordería el tobillo o el calcañar, como dice la Biblia. Y Dios, para tener misericordia de Adán y Eva, ya que ellos se habían cubierto con hojas de higuera, pues mató unos animales y le dio pieles para vestirlo. Pero el resultado final de que ellos le fallaron a Dios es que Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Pero sin embargo, Dios estableció una promesa de que en un futuro una descendencia de Adán, Jesucristo, derrotaría a la serpiente antigua, aplastándole la cabeza en la cruz del Calvario. Tenemos el tercer pacto, que es el pacto con Noé.
Está en Génesis capítulo 9 del 1 al 27. Este pacto ocurrió luego de que Dios envió el diluvio sobre la tierra, donde solamente sobrevivieron Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 nueras y una pareja de cada animal que fueron metidas en aquella embarcación, el arca. Cuando cuando Noé con su esposa y su familia salieron del arca, de esa embarcación, y también salieron todos los animales, pues Dios hizo una promesa de que Él no iba a volver a destruir la tierra con agua, que este pacto es incondicional. Y Él estableció en este capítulo 9 una señal, que es la señal del arco iris, que Dios dijo que cada vez que lloviera y Él viera este arco iris entre las nubes, Él se iba a acordar de su pacto, de que Él no iba a destruir la tierra con agua. Y cada vez que llueve, lo vemos, es Dios acordándose de ese pacto. Este pacto es incondicional porque no importa lo que tú y yo hagamos, Dios no va a destruir esta tierra con agua, pero sí la va a destruir con fuego, que eso es otro estudio que lo vamos a ver en Apocalipsis. Tenemos este próximo pacto, que es el pacto abrahámico, que Dios estableció un pacto con Abraham. Y tenemos este pacto en varios capítulos de Génesis, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15 y capítulo 17. Es prácticamente Dios diciéndole a Abraham, haciéndole una promesa incondicional de que Dios lo iba a bendecir a él de una manera grande y poderosamente. Por medio de Abraham iba a nacer una gran nación, que es el pueblo de Israel. Por medio de la descendencia de Abraham, toda la tierra, todos los habitantes de la tierra iban a ser bendecidos, porque descendiente de Abraham es Jesucristo, que por medio de él fue que bendijo a toda la tierra. Entonces Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas del cielo, y que si él las podía contar, así de numerosa iba a ser su descendencia. Entonces, uno de los términos que sí Dios estableció con Abraham y con su pueblo era de que la señal que ellos tendrían para separar el pueblo de Israel de las demás naciones era la circuncisión en el varoncito de 8 días de nacido, y de todo aquel hombre que quisiera ser parte del pueblo de Israel, que tendría que circuncidarse para participar de este pacto. De lo contrario, pues Dios iba a cumplir, y cumplió esta parte del pacto cuando vino Jesucristo y bendijo por medio de su muerte en la cruz del Calvario a toda la tierra. El próximo pacto que Dios estableció con Israel es el pacto mosaico. Este pacto le fue dado al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés en el monte Sinaí, luego de que el pueblo de Israel salió de Egipto en Éxodo. Lo llevó al monte Sinaí, donde ahí Dios comenzó a tratar con Moisés, le estableció los 10 mandamientos, que se le conoce como el Decálogo, y estableció también 631 ordenanzas relacionadas a la vida del pueblo de Israel cuando ellos entraran a la tierra que Dios le había prometido a su pueblo por medio de Abraham. Y eran una serie de ordenanzas, y este pacto es condicional porque el pueblo tenía que cumplir con todo lo que estaba establecido en este pacto para que Dios cumpliera con su parte de bendecir al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que la historia dice que a pesar de que el pueblo dijo que sí, que iban a cumplir con la parte de su pacto, pero en muchísimas ocasiones el pueblo de Israel no cumplió con su parte del contrato, del pacto, y lo violó en varias ocasiones, pero Dios siempre siguió siendo fiel, cumpliendo con la parte de su pacto, con ese pacto de la ley, el pacto mosaico. El próximo pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel es el pacto de la tierra. Algunos le llaman el pacto palestino. Está en los capítulos del 27 al 30 del libro de Deuteronomio, donde prácticamente Dios le recordaba por medio de Moisés
todos los eventos que habían ocurrido desde que salieron de Egipto hasta el momento en que llegaron a la llanura de Moab frente al río Jordán. Y prácticamente Dios les recordaba a su pueblo, especialmente en el capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones si el pueblo cumplía con su parte, pero las consecuencias si el pueblo no cumplía con la parte de el pacto de antes de entrar a la tierra prometida, que ustedes pueden leerlo después, el capítulo 28 de Deuteronomio, donde Dios estableció las pautas. Los primeros 14 versículos son las bendiciones de la obediencia, pero del 15 en adelante las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel una vez entraran a la tierra prometida que Dios le había prometido por medio de Abraham. El penúltimo pacto es el pacto davídico, viene del rey David, que está en 2 de Samuel capítulo 7 del 8 al 19. Es una promesa que Dios le hizo a este rey, que de su linaje, de su descendencia, se sentaría uno en su trono y el reinado de David iba a ser eterno. Y esta promesa se cumplió en la persona de Jesucristo, que nos dice la Biblia en varias ocasiones que a Jesucristo lo llamaban hijo de David, de descendencia de David. Y el reino que él vino a establecer primeramente era un reino espiritual en los corazones de las personas, pero nos dice la Biblia en Apocalipsis que él va a establecer un reino milenial en la tierra, donde él se va a literalmente sentar en el trono de David y va a estar reinando sobre la faz de la tierra por 1000 años. Este va a ser el cumplimiento pleno del pacto que Dios hizo con David, que es el pacto davídico. Finalmente tenemos el último pacto, el nuevo pacto. Está en Jeremías capítulo 31 del 31 al 34. También incluí la cita de Mateo capítulo 26 versículos 27 y 28, donde Dios prometió que iba a establecer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel violó una y otra vez los términos de todos los pactos anteriores, especialmente los pactos condicionales. Pero Dios prometió de que este pacto iba a ser totalmente diferente, porque como dice Jeremías 31 del 31 al 34, que resumiéndole este pasaje, Dios dijo que ya la ley no iba a estar más escrita en tablas de piedra, sino que la ley iba a estar escrita en el corazón de las personas, y como resultado de esto, pues Dios iba a transformar las vidas, los corazones de las personas, y ellos se iban a comprometer a cumplir a cabalidad con este pacto. Entonces, cuando Jesucristo vino a la tierra y la noche antes de que fue entregado, él estableció la cena del Señor. Entre los elementos que él presentó era el vino, y dice la Biblia en Mateo 26 que cuando él tomó la copa y él dijo: esta es la copa del nuevo pacto que él iba a establecer cuando derramara la sangre en la cruz del Calvario. Esto se cumplió no solamente cuando Jesucristo vino, sino cuando vino el Espíritu Santo, quien, como dice la palabra en Juan 14 y 15 y 16, que el Espíritu Santo era el que iba a hacer que la persona deseara servir a Dios, obedecer sus mandamientos. También este pacto le abrió la puerta para el pueblo gentil, o sea, los no judíos, para que podamos participar de este pacto de bendición entre Dios y la humanidad. Para ir concluyendo, les quiero mencionar lo siguiente. Hay mucha gente que dice que el Antiguo Testamento quedó abolido, que solamente tenemos que seguir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento, simplemente lo cumple, lo complementa por medio del nuevo pacto de Cristo Jesús.
Aunque el antiguo pacto de la ley fue reemplazado en términos generales, la ley moral, como por ejemplo los 10 mandamientos, siguen siendo igual de vigentes. Hay aspectos de la ley ceremonial y de la ley civil que quedaron obsoletos. El Nuevo Testamento nos explica y nos da un nuevo significado espiritual a lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. En Mateo 5:17 dijo Jesús que Él no vino a abolir la ley, sino que Él vino a cumplirla. La cumplió en su persona. Él cumplió todas las promesas que Dios estableció por medio de su vida, muerte y resurrección, y las cumplió para que tú y yo podamos, como dice la palabra, acercarnos confiadamente a su trono de gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. El capítulo 8 de Hebreos, versículos del 6 al 13, cita a Jeremías 31 del 31 al 34, donde el libro de Hebreos específicamente nos habla de Cristo como el mediador de un mejor pacto, establecido sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos asegura bendición eterna, hecha bajo ese pacto que Dios había hecho originalmente con Abraham, diciéndole que por medio de él, por medio de esa descendencia de Abraham, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Todo aquel que creyera en Jesucristo iba a participar de la bendición que Dios había establecido originalmente por medio del patriarca Abraham. Entonces Cristo cumplió con todos los pactos que Dios estableció en la Biblia, desde el pacto edénico hasta el pacto davídico. Dios cumplió con todos estos pactos por medio de este nuevo pacto, porque dice la Biblia que Él actuó como mediador del nuevo pacto, dando por culminado todos los pactos anteriores. La obediencia de Jesucristo y el sacrificio en la cruz cumplieron con todos los requisitos de todos estos pactos, ofreciéndonos a nosotros perdón de pecados y la capacidad de vivir vidas santas y piadosas por medio del Espíritu Santo. Cristo, como el segundo Adán, reemplazó el primer Adán, que fue el que vimos en el pacto edénico y luego en el adánico, y recuperando la relación que Dios había establecido con la humanidad que Adán perdió. Cristo es la simiente prometida en el pacto que Dios estableció con Abraham. Y en Jesucristo se cumplen todas las promesas, no solamente para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil, para todos los no judíos. Cristo vivió una vida perfecta en obediencia bajo la ley mosaica, cumpliendo todos los mandamientos que el pueblo de Israel no pudo, y por lo tanto llevó en sí la maldición de la ley. Por eso es que dice la Biblia: maldito era todo aquel que fuera colgado en un madero. Cristo es el rey prometido en el pacto davídico, cumpliendo todas estas promesas con su reinado. Como mencioné anteriormente, este cumplimiento lo vamos a ver a plenitud cuando Jesucristo establezca su reino milenial en la tierra. Y finalmente, a través de Jesucristo, absolutamente todas las promesas de Dios se cumplen para quienes hemos puesto nuestra confianza en Él. Lo que Dios prometió para nuestras vidas lo vamos a ver, ya sea ahora o lo vamos a ver en su cumplimiento cuando estemos en la eternidad, que dice la Biblia que hay una promesa más que falta por cumplir, de que pronto Cristo descenderá de los cielos a buscar a un pueblo. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente en las nubes para estar con Él por toda la eternidad. Así es que, amado, agárrate de esas promesas de Dios, porque como dice la canción de Marcos Witt, que Dios es un Dios de pacto, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, y que por medio de esas promesas es que tú y yo vamos pronto
a estar con el Señor por toda una eternidad. Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que este video haya sido de bendición. Compártelo con otros, especialmente con aquellos que no conocen al Señor, para que también ellos participen de la promesa de estar con el Señor por toda una eternidad. Dios te bendiga y Dios te guarde.